la cual usaba su esposa, ¿sí? Entonces, esta imagen, ¿no? Que ustedes ven ahí, es lo que le llamó mucho la atención en el grupo de los médicos. ¿No? Dijeron, mira, tenemos este descubrimiento que con ello podemos revolucionar, ¿no? Que tiene que ver con la traumatología. Entonces, este fue un descubrimiento que revolucionó el mundo de la medicina. Ese por el lado de los traumatólogos, ¿sí? Los cardiólogos no quisieron quedarse atrás. Dijeron, bien, si con esta máquina podemos ver, ¿no?, las estructuras óseas, también podemos ver el sistema circulatorio en movimiento. Y eso es lo que estamos viendo aquí en la imagen inferior de la derecha. Ustedes ven aquí, eh, hay una paciente, ¿no? Una paciente que está de pie, ¿no? En el lado derecho se encuentra el equipo de rayos X, ¿ya? En el lado derecho, o sea, en la espalda se encuentra el equipo de rayos X, proyectando el haz directamente a la parte, ¿no?, del tórax, y del lado izquierdo vemos el médico que está utilizando un fluoroscopio, obviamente, para ese entonces era lo mejor que se tenía, ¿no? Ahora nosotros podemos decir es un fluoroscopio rudimentario, claro, pero para las épocas en que se investigaba, era lo mejor que se tenía, ¿no? Entonces, de esta forma ellos querían ver el sistema circulatorio en movimiento, ¿no? Sin saber que estas formas, estas tecnologías de los rayos X, ¿sí?, tenía un efecto, ¿no? ¿Cuál es el efecto adverso, ¿no?, a nivel de tejido biológico? Pero como en ese entonces no se conocía, ¿no?, pues se les aplicaba, ¿no? Eh, Sin saber las consecuencias posteriores, ¿ya? En esta imagen superior derecha, vemos ahí un frasco con una etiqueta, ¿no?, que nos habla de que contenía sustancias radiactivas, ¿no? Incluso habla, dice, de un producto certificado, ¿no? Agua radiactiva, que contiene radio, ¿no?, y mesotorio, ¿no? E incluso habla de una agua triplemente destilada, ¿no? Obviamente no dice para qué está indicado, ¿no? Pero miren, eso es como se en ese entonces se hacía uso, ¿no? ¿No? Uso sin conocer las consecuencias. Ahora nos podríamos preguntar, ¿estaban haciendo bien? ¿Estaban haciendo mal? No podemos juzgar de esa forma, porque a veces, lamentablemente, eh, mientras no se conozca, ¿no?, una realidad, ¿no?, con conocimiento de causa, investigado, cada quien va a querer tener la verdad, ¿no? Y prueba de ello es que, por ejemplo, sin ir mucho más allá, ¿no? Ahora que recién estamos saliendo de esta situación de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se enfocaba, ¿no?, el tratamiento de la pandemia en sus inicios, ¿no? Muchos han acudido a otra forma, ¿no?, de tratamiento que para los médicos, a unos médicos decían, está bien, otros médicos está mal, ¿no? Pero es lo que se tiene en el momento. Mientras no se conozca la verdad, entonces todavía no podemos jugar, ¿no?, a ciencia cierta, ¿sí? Paso a otras imágenes. ¿Qué ven aquí? Mire, eh, en la imagen de superior derecha vemos aquí un reloj que tiene unas iluminaciones. Estas iluminaciones eh, contienen material radiactivo, contienen torio, ¿sí? Entonces, en su momento eran los mejores relojes que se tenían en ese entonces, ¿no? Que eran autoiluminados. Ahora, para la fabricación o para el acabado de estos relojes, es que se contrataba personal femenino, ¿no? Sin saber que estaba tratando con sustancias altamente riesgosas. Y eso lo vemos aquí en la imagen de superior izquierda, ¿sí? Finalmente, miren, a pesar de que no se conocían todavía los efectos, se seguía investigando. Y aquí vemos una imagen, en la imagen inferior izquierda, vemos un tubo ahí, un tubo de vidrio, ¿sí?, en cuyos extremos
se ha dispuesto en dos electrodos, ¿no? Y estos electrodos sometidos a un alto voltaje producen descargas eléctricas, ¿no? Y en su interior se colocaba algunos eh, sustancias gaseosas para ver el efecto de la fluorescencia, ¿no? Debido a las descargas eléctricas, ¿sí? Este dispositivo, así como lo ven en el rudimentario, fue el que dio origen a la televisión que hace poco, bueno, ya hemos dejado de utilizar, ¿no? Los televisores, ¿no? De tubo. Y aquí ven ustedes en la imagen de la derecha, ¿sí? Pero es así como se inician, ¿no? Las investigaciones con conocimiento, sin conocimiento, pero al final todo va a contribuir al desarrollo de la sociedad, ¿no? Al bienestar de la sociedad, ¿sí? Ahora, estas situaciones tienen un riesgo, sí. Es por eso que hay que reglamentarlo, ¿no? Con estas imágenes queremos rendir un homenaje a los pioneros de la protección radiológica, ¿no? Estamos hablando de Luis Gray y Rodolfo Sieber, ¿no? Eh, Pioneros que actualmente las unidades que se usan en protección radiológica llevan su nombre, ¿no? Luego lo vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces con esto pasamos ya a estudiar, ¿no? Lo que es la protección radiológica. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la protección radiológica? Entonces, la respuesta es una disciplina cuyo objetivo es proteger a las personas, trabajadores y público, ¿sí? Y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. ¿Sí? Entonces, ese es el gran objetivo de la protección radiológica, ¿no? Como disciplina, es proteger a todas las personas, ¿no? Trabajadores y público, y el medio ambiente, ¿sí? Ahora, en el ámbito laboral, hablar de protección radiológica es resguardar la integridad de todo el personal, ¿no? Ya sea que se trabaje directa o indirectamente con este tipo de equipos, ¿sí? ¿No? Que debido a su trabajo permanentemente van a estar expuestos, ¿no? Expuestos a este tipo de radiaciones ionizantes, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia de otros trabajadores, ¿sí? Obviamente que en todo trabajo siempre hay un riesgo, ¿no? En este caso se refiere al riesgo, ¿no? De estar expuesto a radiación ionizante, ¿no? ¿Y qué más? Logrando en todo instante niveles mínimos de dosis razonablemente alcanzables, ¿no? Quiero que se entienda bien esta parte, ¿sí? Dice, logrando niveles mínimos, ¿ya? De dosis razonablemente alcanzable. Alguien diría, bueno, ese nivel mínimo quisiéramos que sea cero, pero eso es imposible, ¿ya? Imposible. Siempre va a haber, ¿no? Algo de dosis que vamos a tener que recibir, ¿no? Debido a que estamos en permanente exposición, ¿no? Con estas fuentes o equipos que emiten radiación ionizante, ¿sí? Eh, este hecho de alcanzar un mínimo, nivel mínimo de dosis, se conoce con el nombre del principio de Alara. Luego lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, para ello, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Entonces, involucra, ¿no? Programas de capacitación, ¿sí? Como vemos en esta imagen de la inferior izquierda, ¿sí? Ahí vemos personal, ¿no? Personal de mantenimiento, personal directivo, ¿no? Todos aquellos, ¿no? Que de una forma directa o indirectamente están ligados, ¿no? Al uso de estos equipos, ¿no? Debemos recibir una capacitación, entrenamientos, ¿sí? ¿No? Y prueba de ello, por ejemplo, en el caso de ustedes, hoy día, ¿no? O esta semana estamos en estos cursos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Tener, ¿no? Prácticas, ¿no? Sobre los equipos, conocer bien el equipo, conociendo bien el equipo, nosotros podemos saber, ¿no?
cuál es el riesgo y cómo nosotros tenemos que protegernos, ¿no? Del riesgo inherente a estos equipos, ¿no? A estas fuentes reactivas, ¿no? Y algo más, estos días que precedieron a mi exposición, ¿no? Los expositores, ¿no? Nos decían que las radiación ionizante, ¿no? No se puede ver, ¿no? Con ningún sentido humano se puede uno detectar, ¿no? La presencia de esta forma de energía. Por lo tanto, no nos queda más que utilizar detectores de radiación. En esta imagen ustedes estarán viendo, ¿no? Vemos aquí un detector que en las proximidades del equipo, ¿no? Me va a marcar, ¿sí? Una determinada tasa de dosis, ¿ya? Bien, pasamos al siguiente. Un poco, algo de un recuento, ¿cómo es que ha venido la protección radiológica evolucionando? ¿Sí? Mire, cuando hablamos de estos usos no tan conocidos de los rayos X, nos estamos refiriendo a inicios de 1900, ¿sí? Mire, desde 1900 hasta 1925, ¿cuántos años pasaron? ¿No? ¿Y cuántas personas se habrían visto afectadas? Sobre todo en la comunidad médica, ¿sí? Los radiólogos. Cuando aparecieron estas primeros accidentados, ¿no? Eh, Se preguntaban, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando con los radiólogos que manifestaban situaciones, ¿no? De cataratas, leucemia, ¿no? Entonces, no les quedó más que asociarlo a los equipos con los cuales ellos estaban trabajando. Y es así como en este año 1925 nace un comité internacional, ¿no? En las siglas en inglés corresponde a ICRU, ¿sí? Comité Internacional de Unidades de Medidas y Radiación, ¿sí? Este comité hasta la fecha existen, siguen investigando, siguen dando sus nuevas recomendaciones. Paralelamente a este comité, ¿no? 3 años después, se crea el Comité Científico de Protección Radiológica, ¿no? Llamado ICRP, ¿sí? Entonces, ambos comités trabajan de una forma conjunta y hasta la fecha, repito, siguen investigando y siguen dando sus recomendaciones. Recomendaciones que los adopta el Organismo Internacional de Energía Atómica. Miren, eh, el IPEN, ¿no? En este caso, eh, el Estado peruano, ¿no? Es signatario del Organismo Internacional de Energía Atómica, creado, ¿no? En 1956, ¿no? Con esto quiero aclarar de que la protección radiológica, ¿no? Surge antes que se cree, que sea creado el organismo de energía atómica, ¿ya? Bien, bueno, luego avanzan los años, ¿sí? Y en 1976, donde aparece por primera vez en este documento ICRP 26, ¿no? Ya un sistema de limitación de dosis, es decir, en este documento se establece los valores de dosis, ¿no? Por debajo de los cuales garantizan que los trabajadores no van a desarrollar efectos deterministas. ¿Se acuerdan de los efectos deterministas, no? Ayer vieron ustedes con el licenciado Marco Espinosa. Los efectos deterministas son aquellos efectos en la cual se manifiesta una lesión, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuándo se publican estos documentos? 1976. Ahí ya se hablaba, ¿no? De la limitación de dosis, ¿sí? Bueno, pasan los años, nos encontramos en el 1990, donde aparecen nuevas recomendaciones, ¿sí? Y ahí, en este documento llamado ICRP 60, ahí vemos ya, ¿no? Eh, los valores ponderativos, ¿no? De respuesta de cada tejido o cada órgano, que luego lo vamos a ver esa parte.
¿no? O lo han visto posiblemente ustedes, ¿no? Cuando han visto con el licenciado eh, David Guarachi, ¿no? Sobre los factores de ponderación por el tipo de radiación y por el tipo de tejido, ¿sí? Y ahí surgen las eh, dosis equivalentes, dosis efectiva, ¿ya? Bueno, seguimos avanzando, tenemos aquí ya en 1996, donde aparecen un documento, ¿sí? Que hasta la fecha todavía lo seguimos nosotros tomando como referencia, ¿no? Llamado Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra la Radiación Ionizante y la Seguridad de la Fuente de Radiación, ¿sí? Conocido como Colección de Seguridad 115, ¿ya? Entonces, nuestra reglamentación, el día de mañana hablaremos un poco sobre el marco regulador, ¿no? Nuestra reglamentación, ¿sí? Toma como referencia estas recomendaciones, publicados en 1996, ¿sí? Bueno, y luego han aparecido más recomendaciones, ¿ya? Pasemos ya brevemente a la siguiente diapositiva. Y aquí les muestro algunos documentos, o la pasta de algunos documentos, ¿sí? Publicados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? De la colección 115 que les mencioné, ¿no? Publicado en 1996, aquí lo tienen, ¿sí? Es un libro de color rojo, ¿no? Eh, Luego tenemos otro documento, ¿sí? En el 2007 sale publicado, ¿no? Sobre nuevas recomendaciones, ¿sí? ¿Qué más? En el 2010 aparecen nuevos principios fundamentales de seguridad. Es decir, cada vez se van mejorando las recomendaciones, ¿sí? Y en el 2012, miren, este documento de color rojo se publicó en el 1996. Luego, en el 2012, el mejorado este documento de color rojo, ¿no? Y lo encontramos en este otro documento. Si ustedes se dan cuenta, tiene casi el mismo nombre, ¿ya? ¿Qué más? En materia de protección radiológica ocupacional, es decir, dirigido para los trabajadores ocupacionalmente expuestos, también lo encontramos aquí otro documento, ¿sí? Eh, También tenemos documentos que nos hablan, ¿no? Cómo orientar la protección radiológica debido a fuentes externas, ¿no? Y también cómo orientar la protección radiológica debido a la incorporación de fuentes, ¿no? O sea, por incorporación de material radiactivo, ¿ya? Bueno, para esta presentación agregué también otro documento en la cual nosotros nos basamos, ¿no? En el reactor nuclear RP10, ¿no? Cómo enfocar, en este caso, la protección radiológica, la seguridad radiológica y también la seguridad nuclear. Ahí hay tres seguridades, incluido la seguridad física, cuatro seguridades. Pero en este documento hablan de tres seguridades: la protección radiológica, la seguridad radiológica y la seguridad nuclear, enfocado a la operación de reactores nucleares de investigación. ¿Sí? Mire, y ahí les estoy presentando un esquema, cómo es que el Organismo Internacional de Energía Atómica se vale, ¿no? O toma las recomendaciones, las investigaciones de otros organismos internacionales, ¿sí? Aquí encontramos al ICRU, ¿no? ICRP, ¿no? Del cual ya hemos hablado, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tenemos la FAO, todo lo que tenga que ver con alimentación, ¿sí? ¿Qué más encontramos? Encontramos aquí la OIT, que tiene que ver con la parte laboral, ¿no? También tenemos aquí la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Y finalmente, tratados internacionales, ¿no? Todos orientados a la protección radiológica, ¿sí? Bueno, entonces con esto vamos a ahora sí a hablar de cuáles son los objetivos de la protección radiológica, ¿no? El primero ya lo habíamos dicho, ¿no? El objetivo fundamental, dice, es proteger a las personas y el medio ambiente contra los efectos nocivos de la radiación ionizante, ¿no? Es una manera muy general. Ahora, hablando desde un punto de vista técnico, ¿sí? Ahora que ustedes ya conocen, ¿no? Ya
han estudiado los efectos determinísticos y los efectos estocásticos, entonces ahora sí ya podemos decir, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos de la protección radiológica? Decimos, evitar la aparición de los efectos determinísticos, ¿sí? Y reducir la probabilidad de los efectos estocásticos, ¿no? O sea, si bien sabemos que los efectos determinísticos, ¿no? Son aquellos efectos en la cual se ve lesión, ¿no? ¿No? Lesión en el tejido. Entonces, y estos mayormente van a estar asociados con los accidentes, ¿no? Cuando hay accidentes, ¿no? Ahí se va a depositar una dosis significativa de radiación. Por lo tanto, ya es evidente que se van a ver estas lesiones. Entonces, de eso se trata, ¿no? La protección radiológica. Evitar los accidentes, ¿ya? Bien, y en esta otra parte de los efectos estocásticos, estos están asociados con las transformaciones celulares, ¿no? Células que sufren un daño, ¿no? Y ese daño está ahí, latente en el tiempo, ¿no? Y en cualquier momento, ¿sí? De nuestra vida, esos efectos pueden, ¿no? Manifestarse, ¿no? Como un cambio, ¿sí? A nivel celular, ¿estamos? Pues, y esto está asociado con todo lo que es transformación celular. Y en algún momento pueden desencadenar, ¿no? En una situación, ¿no? De una multiplicación descontrolada de células, ¿sí? Entonces, ¿y qué hacer? ¿No? Debemos reducir esa probabilidad. ¿Y cómo lo reducimos? Haciendo que nuestra dosis, ¿no? Sea la mínima posible, ¿ya? Mientras menos dosis uno llegue a recibir, ¿no? Por nuestro trabajo, ¿sí? Mientras menos dosis uno llegue a recibir, ¿estamos? ¿No? Ese chance, que en algún momento de nuestra vida podamos desarrollar algún efecto estocástico, también será mínima, ¿sí? Entonces, eso es lo que al final nos dice, ven, estos objetivos, ¿sí? Se deben alcanzar sin restringir indebidamente la explotación de las instalaciones, ¿sí? Es decir, ¿no? Debido a que uno asume ese reto, ¿no? Asume ese reto, al menos de una forma voluntaria, trabajar trabajar en este campo de la energía nuclear, ¿no? Eh, bueno, pues seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando, ¿sí? Poniendo todo el empeño de tal modo que la dosis que uno reciba sea la mínima posible, sin dejar de hacer lo que tengamos que hacer, pues no, no, a eso se refiere. Estamos. Claro, para otro día, mira, yo no quiero exponerme, no quiero asumir ese riesgo, no, no me someto a este tipo de trabajos, ¿no? Pero de eso no se trata, ¿no? No. Bien, ahora hablemos de los principios fundamentales de la protección radiológica. ¿Qué entendemos como principios? Principios se entiende como aquel pilar en la cual se sustenta toda una disciplina. En este caso, ¿no? La protección radiológica está sustentado en tres principios, ¿ya? Ustedes lo pueden encontrar en este documento, ¿no? Que les hablé hace un momento, ¿no? De la colección de seguridad 115, ¿ya? Yo lo pongo aquí, ¿no? La digamos, la contratapa del libro y es de acceso libre. En Internet, entran ustedes en Internet, en Google, ponen condiciones de 115.pdf y inmediatamente les va a eh, reportar el documento completo, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué nos dicen aquí? Que hay tres principios, ¿no? Uno de ellos es la justificación de la práctica, la optimización y la limitación de dosis, ¿sí? Bueno, estos tres principios, ¿sí? Repito, justificación de la práctica, optimización y limitación de dosis,
Se aplica en todo donde tenga que ver el uso de fuentes de radiación ionizante. ¿Sí? Me explico. Si se trata, por ejemplo, de un equipo de rayos X de uso médico, se va a encontrar los tres principios. ¿Ya? O sea, quien eh, esté responsable, ¿no?, de un servicio de diagnóstico por imágenes con rayos X, tiene que tener presente siempre practicar los tres principios. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿no? Eh, los que hacen, por ejemplo, gamografía industrial, los que hacen servicios, ¿no?, hacia empresas, ¿no?, utilizando fuentes radiactivas, también, ¿no? Ellos tienen que practicar estos tres principios. ¿Estamos? En el caso nuestro, por ejemplo, vamos a hablar de la planta de producción de radioisótopos, ¿no? También, en la planta de producción de radioisótopos, ¿no?, también tenemos en cuenta estos tres principios, ¿no? ¿Se justifica o no se justifica tal o cual tarea? ¿No? Eso se evalúa, ¿no? Se evalúa y luego una vez que se aprueba una determinada práctica, ¿no? El siguiente paso es cómo optimizar que la dosis que recibe el personal sea la mínima posible, ¿no? Y por el lado de la limitación de dosis, estos límites están establecidos en todos los reglamentos, ¿no? Desde los reglamentos internacionales y a nivel nacional a través de nuestro ente regulador que es la OTAN, ¿no? Ellos nos establecen límites reglamentarios, ¿no? Y esos límites debemos de cumplirlo, ¿no?, en todo instante, durante toda la etapa, ¿no?, de la instalación y a todo nivel, ¿sí? A todo nivel. Me refiero a los trabajadores expuestos, ¿sí? ¿Qué más? También se aplica, ¿no?, durante el transporte de material radiactivo. En el transporte también, ¿no?, se justifica esos tres principios. ¿Qué más? Se justifica cuando tenemos que efectuar descarga de desechos radiactivos. ¿Ve? Entonces, eh, ténganlo presente, ¿ya? Si nos preguntan, ¿no?, cuáles son los principios fundamentales de la protección radiológica, ahí lo tenemos. La justificación de la práctica, la optimización y la limitación de la dosis, ¿ya? Vamos a desarrollar, ¿no?, muy brevemente, de una forma aislada, uno por uno, ¿ya? ¿Qué nos dice en la justificación? Nos dice, toda práctica que implique el uso de radiación ionizante debe estar justificado por un beneficio neto positivo, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta. Si no voy a obtener un beneficio neto positivo, no me expongo a una radiación, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Límite de dosis, ¿no? Habíamos dicho que estos límites de dosis son valores en la cual nosotros tenemos que cumplir. Y siempre que uno cumpla, ¿no?, esos límites de dosis, en otras palabras, siempre que nuestra dosis recibida esté por debajo de esos límites establecidos, téngalo por seguro que no vamos a tener efectos determinísticos. Repito, ¿sí? Tanto como trabajador, ¿no?, y también como público, ¿sí? Siempre que nuestra dosis esté por debajo de los límites reglamentarios establecidos, téngalos por seguro que no vamos a tener ningún efecto determinístico, ¿sí? Efectos estocásticos, ¿no? Eso sí, no se puede asegurar. ¿Por qué? Porque es probabilístico, ¿ya? Bien, ahora, la optimización. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa optimización? ¿Ya? Aquí hago un alto, ¿sí? Vamos a hablar de la optimización de un modo general, ¿sí? ¿Sí? Optimizar significa hacer las cosas bien con los recursos que se dispongan, ¿ya? Repito, optimización es hacer las cosas bien, ¿no?, con los recursos que se dispongan. ¿Estamos? Obviamente que en algún momento iremos mejorando, ¿no? Nos agenciamos de más recursos, ¿no? Y
Pero siempre que esa optimización debe estar orientado a que la dosis, en este caso ya la parte radiológica, sea mínima, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Dice, la magnitud de la dosis individual, o sea, dosis de cada trabajador, y el número de personas expuestas debe mantenerse tan bajo como razonablemente sea alcanzable, ¿ya? Cuando hablamos aquí de dosis individual, se refiere, no, de cada trabajador, ¿estamos? Cuando hablamos del número de personas expuestas, miren, hay situaciones en que el trabajo lo puede hacer, por ejemplo, dos personas, ¿bien? Pero se da situaciones en la cual hay dos personas trabajando y dos, tres o algo más a veces, hasta mirando, tomando foto, ¿sí? Inspeccionando, verificando, ¿no? Ahí decimos que prácticamente no estamos optimizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos exponiendo más personal, ¿no? De lo necesario, ¿no? Bueno, este es solamente un pequeño ejemplo, ¿ya? Bien, pasemos. Hablamos más de la justificación. Aquí voy a abordar el tema de la justificación, pero orientado a la parte clínica, ¿sí? Dado que, eh, si bien es cierto, ustedes, bueno, no trabajan con material radiactivo, ¿sí? Pero en algún momento vamos a tener que pasar como pacientes, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros, ¿no? Sepamos, ¿no? Cuál deben ser esas recomendaciones, ¿no? Que tiene que practicar el médico, el radiólogo, ¿sí? Y nosotros como pacientes, ¿sí? Si vemos que eso no se está practicando de una forma respetuosa, hacerle recordar, ¿no? Hacerle recordar que efectivamente algo conocemos de protección radiológica y que por lo tanto él está en la obligación de tomar las medidas adecuadas de protección, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista va enfocado esta parte del temario, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? El uso clínico de la radiación en situación de exposición planificada está justificado. Es decir, eh, la toma de radiografías, ¿no? A nivel general, ¿sí? ¿Está justificado? Obviamente que sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque brindan una información, ¿no? Diagnóstica al médico. Posiblemente hayan otras tecnologías en la cual eh, no implique el uso de radiación ionizante, posiblemente lo haya, ¿no? Pero tenemos que ver que le brinde información al médico, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, repito, en general, el uso clínico de la radiación, en este caso específicamente los rayos X, ¿sí? En situación de exposición planificada, sí está justificado, ¿sí? Ya. ¿Qué más? Dicen, el objetivo principal de las exposiciones médicas es beneficiar al paciente, ¿ah? Teniendo en cuenta el detrimento radiológico, ¿ya? Ayer también lo escuché al licenciado Marquinosa que nos hablaba del detrimento, ¿sí? ¿Ya? Bien, nuevamente repito, dice, el objetivo principal de las exposiciones médicas es beneficiar al paciente teniendo en cuenta el detrimento radiológico asociado a la exposición, ¿no? Tanto del personal de radiología como también de otros individuos, ¿no? Me explico. En una práctica de rayos X, ¿sí? Aplicado al paciente, también se ve personal involucrado, ¿no? El personal que opera el equipo, ¿sí? Eh, También se ve involucrado, ¿no? Por ejemplo, los acompañantes, en el caso, por ejemplo, de los niños, ¿no? Cuando uno va a una práctica de rayos X, ¿no? Con un niño, siempre es recomendable que un familiar acompañe al niño, ¿no? Uno, porque no se sienta solo, no tenga miedo, y otro, para que trate de que no se mueva en el momento que se va a hacer la toma radiográfica, ¿no? Una toma radiográfica mal tomada va a implicar repetir,
¿no? Repetir la exposición. Y al repetir la exposición, ¿qué está sucediendo? Que estamos asociando más radiación y eso es lo que uno tiene que evitar, ¿sí? ¿Qué más? Dice, la responsabilidad por la justificación del uso de un procedimiento en particular recae en los facultativos médicos, ¿sí? Quienes necesitan tener una capacitación especial en protección radiológica. Aquí hay que un poquito ser crítico, ¿ya? ¿Sí? Crítico, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Estamos? Eh, si para un cierto tipo de diagnóstico, ¿sí? Eh, se requiere, por ejemplo, de una o dos tomas, eso tiene que estar justificado. ¿Estamos? Tiene que estar justificado. ¿Y quién lo justifica? Es el médico especialista, ¿no? En este caso, el médico tratante, el radiólogo, ¿no? O el tecnólogo. ¿Estamos? Pero hay situaciones en la cual, ¿no? Por ejemplo, nos dejamos llevar por la modernidad, ¿sí? Y en lugar de, me pongo en el papel del médico, ya por un momento, ¿sí? A veces en lugar de solicitar una placa radiográfica simple como las que uno conoce, ¿no? Directamente se le solicita al paciente tomografías, ¿ya? Y en las tomografías, ¿sí? También son rayos X, ¿sí? ¿No? Pero la diferencia está en que da más información al médico, ¿no? A cambio de una significativa dosis al paciente. Entonces ahí, digamos, tiene que haber una justificación muy profesional, ¿no? Lamentablemente, esta justificación pasa por el médico, ¿ya? Aquí ni la autoridad reguladora, ni el oficial de radioprotección puede objetar, ¿sí? Porque no es su especialidad, pues, ¿no? Entonces, lo que nos queda es esperar que el médico, desde el punto de vista profesional, haya justificado, ¿no? Tal o cual técnica, si se opta por las placas radiográficas convencionales o las tomografías, ¿ya? Pero lo que sí quiero que ustedes sepan que en una tomografía, ¿sí? La dosis de radiación al paciente es mucho mayor, ¿sí? Bueno, hay un documento, el ICRP dice, entiende que determinadas exposiciones deberían considerarse injustificadas, ¿ah? Ojo, miren, dice, el ICRP entiende que determinadas exposiciones deberían considerarse injustificadas, a menos que existan circunstancias excepcionales, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo, dice, exámenes radiológicos con propósitos laborales, legales o relacionados con seguros de vida, realizados sin referencia a indicaciones clínicas, no está justificado. ¿Ya? Dice, no está justificado, a menos que se espere que el examen provea información útil sobre la salud del individuo examinado. ¿Ya? En donde usted lo puede encontrar un poco más está en esta referencia, ICRP 103. ¿Ya? Bueno, yo no quisiera entrar en polémicas porque este tema es polémico y de nunca terminar. Mejor lo dejo para que ustedes mismos se informen más, ¿ya? En este documento. ¿Estamos? Pasamos. Bien. Entonces, esta es una pequeña introducción, ¿no? Ah, ¿en qué casos está justificado? ¿En qué casos no podría ser justificado? ¿Sí? Pasamos al otro principio, el de la limitación de dosis, ¿no? Entonces, aquí que nos asociados a las radiaciones en situaciones de exposición planificada deben garantizar que ninguna persona se ve expuesta a un nivel de riesgo inaceptable, ¿ya? Esto está orientado a los trabajadores, ¿sí?
¿Estamos? Y también al público. Vamos a eh, analizar esta tabla, ¿sí? Esta tabla tenemos aquí 4 columnas, ¿sí? En la primera columna encontramos, ¿no? Eh, la aplicación, ¿sí? Nos habla de una dosis efectiva, ¿sí? De una dosis equivalente, ¿ya? Y en la segunda columna encontramos, ¿no? Los límites de dosis orientados a los trabajadores expuestos, ¿sí? Bien, entendido como dosis efectiva, y así es la definición, la dosis efectiva aplica al individuo, es decir, a cuerpo completo, ¿sí? Y la dosis equivalente aplica a cada órgano o tejido en particular, ¿ya? Entonces, a partir de acá, repito, cada vez que hablemos de dosis efectiva, nos estamos refiriendo, ¿no? A un individuo en conjunto, ¿sí? Repito, cada vez que uno hable de dosis efectiva, ¿sí? Se refiere a la persona, ¿ya? Y cada vez que hablemos de dosis equivalente, la dosis equivalente aplica a cada órgano o tejido en particular. ¿Ya? Eso quiero que ustedes lo entiendan bien, ¿no? En el momento del examen, no se vaya a prestar la duda, ¿sí? Si les preguntan en el examen, ¿estamos? Y aparece la palabra efectiva, sepan ustedes que eso está orientado a la persona, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver acá. ¿Qué nos dice de los límites de dosis? Dice que la dosis efectiva, ¿no? En un trabajador expuesto es 20 milisievert por año, como promedio, ¿ya? Repito, dice que la dosis efectiva, ¿no? En un trabajador ocupacionalmente expuesto es 20 milisievert, ¿no? Como promedio, ¿sí? Y contabilizados o vigilados durante 5 años consecutivos, ¿sí? Entonces, es decir, que en 5 años consecutivos, mi promedio de dosis no debe ser mayor de 20, ¿ya? ¿Eso qué implica? Que en algún año puede ser 15 milisievert, en otro año 10, en otro año posiblemente sea 30, ¿sí? Entonces, lo importante es que el promedio en 5 años no supere el valor de 20, ¿ya? Bien, algo más. ¿Qué nos dice como límite superior ya? Límite máximo que no debemos superar, los 50 milisievert, ¿ya? Repito, dice acá, el límite de dosis efectiva, ¿ya? El límite de dosis efectiva es 50 años, ¿ya? Pero que en los siguientes años tengamos más cuidado, de tal forma que en 5 años consecutivos no lleguemos a superar 100 milisievert, ¿estamos? Entonces, son dos formas de enfocar estos límites de dosis. Como promedio máximo, 20, ¿no? Y como valor máximo, 50, ¿sí? Bien, ahora veamos la dosis equivalente a nivel de cristalino, ¿sí? Eh, a nivel de cristalino, nos dice que el límite de dosis equivalente anual es 150 milisievert, ¿ya? Repito. La dosis equivalente en cristalino, ¿no? Como límite en un trabajador expuesto, ¿no? Es 150 milisievert por año. Y a nivel de extremidades y en piel también, el límite es de 500 milisievert anual, ¿sí? 500 milisievert anual, ¿sí? Esto es con respecto a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, ¿ya? Ahora veamos aquellos jóvenes que están en calidad de entrenamiento, prácticas, tesis, ¿no? Y específicamente si es que están dentro de esta banda de edad, entre los 16 y los 18 años, ¿no? Eh, bueno, aquí nuestro medio es un poco eh, no tan frecuente encontrar así jóvenes, ¿no? En calidad de entrenamiento, que estén entre 16 y 18 años, ¿sí? Pero si los hubiera, ¿no? Entonces estos son sus límites, ¿estamos?
No, como dosis efectiva, ¿cuál es el límite? 6, ¿ya? Ojo, como dosis efectiva, su límite es 6, ¿ya? Aquí no, no, atentos, aquí no nos habla de un promedio. ¿Por qué creen que no nos habla de un promedio? Porque efectivamente, pues un joven que está en situación de entrenamiento, pues no va a estar 5 años en entrenamiento. Entonces no aplica el promedio, ¿no? Solamente aplica que su dosis efectiva como límite máximo, ¿sí? Es 6 milisievert al año, ¿ya? ¿Qué más? A nivel de cristalino, ¿sí? Eh, es 50 milisievert, ¿ya? Y a nivel de extremidades y en piel es 150, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, el porqué de estos valores, ¿no? ¿No? Para un joven que está en calidad de entrenamiento, en capacitación, haciendo su tesis, el por qué su límite a nivel de cristalino es la tercera parte, ¿no? De lo que es un trabajador expuesto, ¿no? Igual también se mantiene para extremidades, ¿no? 150, un poco menos de la tercera parte de 500, efectivamente, ¿no? Eh, esta comisión del ICRP, ¿no? Tiene en cuenta que como son jóvenes, ¿sí? Su radiosensibilidad es mayor, es decir, ellos son, siendo todavía jóvenes, ¿no? Están todavía en etapa de formación, ¿sí? De maduración celular, cosa de que para ellos seamos más conservadores, estamos más conservadores, ¿no? Y tienen algo más que ver también, que su esperanza de vida, ¿no? Es mucho mayor comparado con ya pues, de un trabajador adulto, ¿estamos? Entonces, lo que se quiere es que, ¿no? Digamos, seamos más conservadores, menos dosis, ¿no? Y de tal modo que los efectos estocásticos no lleguen a producirse, ¿estamos? Bien, y para el público, no, es decir, personas que nada tienen que ver con, ¿no? Con exponerse a radiaciones, ¿no? Eh, ionizantes, entonces para ellos debemos ser más conservadores, todavía aún, ¿no? Entonces, en un trabajador, ¿sí? La dosis efectiva, el, la reglamentación establece que es 1 milisievert por año, ¿no? 1 milisievert por año, ¿sí? Y 12 equivalentes a nivel de cristalino, ¿no? 15 y a nivel de piel 50, ¿sí? Es decir, se ha tomado la décima parte, ¿no? La décima parte de lo que está asignado para un trabajador expuesto, ¿sí? Esta tabla de acá, usted lo puede encontrar en este documento, ¿no? ISRP 60, ¿ya? Bien, pasamos ahora sí al siguiente. Límites especiales de dosis, ¿no? Hago aquí una aclaración. Estos límites reglamentarios, ¿sí? No establece, ¿no? Género. Es decir, estos límites se aplican tanto para varón, ¿no? Como para una dama. ¿Estamos? ¿No? Pero una vez que ya eh, el caso de una trabajadora confirma su embarazo, entonces ya estos límites cambian, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Los límites de dosis ocupacional, ¿no? De la tabla anterior son de aplicación sin distingo de género, pero en el caso, ¿no? De embarazo declarado, se aplicará un límite de dosis equivalente a la superficie abdominal de la mujer, ¿no? De 2 milisievert durante el resto del periodo de embarazo. Es decir, es decir, ¿no? Una vez que se confirme el embarazo, si es que la trabajadora voluntariamente, ¿sí? Manifiesta continuar trabajando con fuentes radiactivas, entonces este sería su nuevo límite que se aplica. 2 milisievert a nivel del tronco inferior, ¿no? Y eso tiene que ser monitoreado por dosímetros, ¿sí? Bueno, esto es lo que dice la reglamentación, ¿no? Pero ahora también hay
deja, digamos, eh, un criterio, ¿no? Un criterio que protege, ¿no? A la trabajadora, ¿no? ¿Qué no dices? Lo vamos a ver el día de mañana cuando hablemos de la parte reglamentaria, pero por ahora les adelanto, ¿sí? Para que mañana me olvide, ¿sí? ¿Qué no dice ahí? De que en el momento que una trabajadora, ¿no? Eh, confirma su embarazo, ¿no? Lo que se debe hacer es modificar sus condiciones laborales, ¿ya? Es decir, una rotación de servicio, de tal modo que por el tiempo que dure su embarazo, ¿no? Bueno, hasta que ya sale de esa banda, ¿no? De riesgo, no estar expuesto a radiación. Entonces, eso es lo que es el criterio más conservador que se debe adoptar. ¿Estamos? Bien. Límite de dosis para el paciente, ¿no? Aquí hay que enfocarlo también de dos aspectos, ¿no? Desde el diagnóstico y desde el tratamiento, ¿sí? Eh, Aquí le he puesto yo con letra negra, dice, o con letra ya resaltado, dice, los pacientes no tienen límite de dosis. Eso no implica que le vamos a dar cualquier dosis, no, no es así, ¿ya? Dice, en radiodiagnóstico, la dosis entregada debe ser la mínima posible, ¿ya? Ojo, la mínima posible. Entonces, para que esa dosis sea la mínima posible, ¿no? Ahí entra en juego varios, varios aspectos. Uno de ellos es que el médico prescriba, ¿no? Las imágenes necesarias, ¿no? ¿Estamos? ¿Qué más? Tiene que ver mucho con el estado de operación del equipo, ¿no? Equipos que tienen que estar bien calibrados, ¿sí? ¿Qué más? El operador tiene que fijar los controles del equipo mismo, ¿no? El alto voltaje, el miliamperaje, ¿no? El tiempo de exposición, ¿no? Todo esto para nosotros adecuados, de tal modo que obtengamos una imagen la mejor posible, pero desde el punto de vista diagnóstico, no la mejor de las mejores, sino aquella imagen que sea suficiente con información para el médico, ¿sí? A eso se refiere desde la mínima posible. ¿Qué más? En radioterapia se maneja de otro modo. Dice, en radioterapia, la dosis, ¿no? En la parte del tejido a tratar debe ser la más alta posible, ¿no? Y en tejido sano, la mínima posible. Entonces aquí es donde los físicos médicos, los tecnólogos ponen todo el empeño de tal modo que se logre ese objetivo, pues, ¿no? La mayor dosis a nivel de tejido a tratar, a nivel de tejido tumoral, y la mínima dosis en tejido sano, ¿no? Eso ellos lo llaman, ¿no? La planificación de eh, un tratamiento con radiaciones, ¿sí? Bien. Ahora pasamos al principio de la optimización, ¿no? Como le dije en un inicio, ¿no? Optimizar significa hacer las cosas bien con los recursos que se dispongan, ¿no? Entonces, aquí nuevamente decimos, significa efectuar las buenas prácticas y el sentido común, ¿no? Para evitar en la mejor medida posible los riesgos asociados a las radiaciones, ¿no? Y volvemos a repetir, en aplicaciones médicas, la optimización es competencia del médico, ¿sí? ¿Y de quién opera? Los equipos, ¿no? Eh, médicos, ¿no? Poniendo en práctica aspectos como, ¿no? El perfecto estado y funcionamiento del equipo. Tiene que haber una calibración actualizada, ¿sí? Eh, ¿Quiénes poco conocen la parte de médica? Miren, estos equipos, los equipos, por ejemplo, de radioterapia en los hospitales, lo calibran semanalmente, ojo, semanalmente están calibrando los equipos, ¿no? Conozco unos amigos que se dedican en lo que es la físico-médicos que están en radioterapia, ¿no? Eh, los tratamientos con los pacientes es de lunes a viernes y también en algunos casos de lunes a sábado.
donde el equipo está en permanente uso con los pacientes, ¿no? Y solamente los domingos está el equipo, digamos, en estado así, no funcionando. Y es ahí donde los físicos médicos, ¿no? Sacrifican sus domingos y están calibrando los equipos, todo, para que nuevamente quede listo para los días lunes. ¿Se dan cuenta, no? Seguimos. En radiodiagnóstico nos dice que se deben obtener imágenes con la suficiente calidad diagnóstica y el mínimo de dos aplicable, ¿no? En radioterapia, efectuar un correcto planeamiento con suficiente precisión, ¿no? Sobre el tejido a tratar y protegiendo el tejido sano, ¿no? Y también se le debe informar al paciente, ¿no? De los riesgos. O sea, el paciente que se somete, ¿no? A un tratamiento debe estar bien informado, ¿no? Y finalmente, ¿no? Optimizar, ¿qué significa? Contar con personal capacitado, entrenado y con licencia específica para la actividad que va a realizar. Aquí un poco vamos a, y es bueno que ustedes también lo sepan, que eh, cada trabajador, ¿no? En el campo médico, ¿sí? Debe contar con una licencia que les pide, en este caso, la OTAN, ¿no? Y es una licencia específica. Es decir, si el operador, ¿no? En este caso, el trabajador tiene una licencia para operar equipos rayos X, solamente esa licencia le vale para operar equipos rayos X, ¿no? No, esa licencia no le vale para hacer radioterapia, ¿sí? Entonces, tendrá que sacar una nueva licencia en radioterapia y por lo tanto él tiene que dar exámenes muy rigurosos, ¿no? Para que pueda tener esa licencia y esté autorizado, ¿no? Efectuar dichas prácticas, ¿no? Eso implica una licencia específica, ¿no? Y ello pues conlleva a muchas horas de entrenamiento y en algunos casos hasta años de entrenamiento, ¿ya? Y aquí quiero a ustedes mostrarles unas imágenes, ¿sí? A ver, ustedes me podrían hacer un comentario sobre eso. Las imágenes son, lo veo muy bonitas porque nos muestra unos equipos aparentemente de poco riesgo, ¿no? Como es un equipo de recheque dental, ¿sí? Pero si es que no se toma la debida precaución, estos equipos también podrían conllevar a situaciones, ¿no? No deseadas. ¿Cómo así? Miren, quiero que vean esta imagen aquí, donde se tiene enfocando, ¿no? A una paciente para una toma radiográfica de una película periapical, ¿no? Una película dental pequeña, ¿no? Ahí la especialista, en este caso la odontóloga, le pone mandiles plomados, ¿no? A la paciente. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues, ¿no? Podría tratarse, ¿no? De una situación de embarazo, ¿no? Si es que está o no está, pero el asunto es que hay que ser muy conservador. Frente a la duda, hay que asumir que sí está en situación de embarazo. Y por lo tanto, ¿no? Por más que la exposición sea a nivel dental, siempre hay una radiación dispersa. Y lo que hay que cuidar es que, ¿no? Eh, ese nuevo ser que está en formación en camino no se ve afectado por esa radiación dispersa. Eso en lo que concierne a la imagen de donde está la paciente en una toma radiográfica periapical. Ahora, donde vemos aquí en esta niña, ¿no? O la señorita que está ahí para tomarle una eh, película panorámica, ¿ya? ¿No? Eh, Actualmente, sí, muchos se ha desarrollado esto de la industria, bueno, llamémoslo así, ¿ah? De la industria de la belleza, ¿no? ¿Y quién no quisiera pues tener una hermosa postura dental, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a eh, los brackets, ¿no? Entonces, para que se, para que el médico proceda, ¿no? Con el diseño, ¿no? Del implante de brackets,
necesita de imágenes radiográficas panorámicas, ¿no? Pero ¿qué sucede? En estas imágenes radiográficas panorámicas, no solamente se irradia la parte dental, ¿no? ¿Sí? Como se hace un barrido, en ese barrido también se va a irradiar, ¿no? Parte de las glándulas salivales, parte de la tiroides, ¿no? Entonces, ahí, en ese procedimiento hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Eh, bueno, el médico tiene que eh, adoptar cuáles son esas medidas, ¿no? De protección. ¿Estamos? Y en algunos casos, a veces, y es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Que no todas las veces que uno visita al médico, pues les vas a tomar una placa radiográfica, ¿no? Recuerden que la dosis es sumativa, ¿ya? Por cada sesión radiográfica, la dosis se va sumando. Entonces, si se trata de evitar, por favor, evitémoslo, ¿no? Bien, notas aquí. ¿Qué nos dice? Hemos hablado de los tres principios, ¿sí? La justificación, la optimización y la limitación de dosis. ¿Estamos? Entonces aquí hacemos una aclaración, dice, la justificación y la optimización no garantizan por sí solas que ninguna persona se vea expuesta a un riesgo, ¿no? De daños inaceptables. Es decir, si una práctica está justificada y está optimizada, eso no garantiza de que efectivamente no puede ocurrir un daño. ¿De qué necesitamos? Necesitamos de los límites de dosis, ¿no? Y ahí eso nos habla aquí en esta segunda párrafo, dice, a la inversa, ¿no? Puesto que los límites de dosis representan los límites máximos legales de aceptabilidad, no son suficientes por sí solos, ¿sí? Estos límites deben estar garantizados, ¿no? Con la optimización, ¿sí? Entonces aquí quiero un poquito explicarme, ¿ya? Voy a volver nuevamente al cuadrito que tenemos de los límites de dosis. Aquí, ¿ya? Eh, nos dice que nuestro límite promedio de dosis efectiva anual es 20 milisieverts, ¿ya? Entonces, eh, ¿dónde entra a tallar la optimización? ¿Sí? Optimizar significa qué cosa? Decíamos, ¿no? Hacer nuestro trabajo con el mínimo de dosis. Entonces, uno no debe confiarse. Ah, muy bien, mira, yo tengo 18 milisieverts, estoy por debajo del límite reglamentario. No, no es así, ¿no? El 20 nos pone como promedio tope, ¿no? Si podemos estar, ¿no? En 10 milisieverts al año como promedio, mejor, ¿no? Ahora, poniendo el máximo empeño, mejores procedimientos, ¿no? Eh, podemos llegar a 5 milisieverts al año como promedio, mejor. Entonces, eso significa optimizar. Cada vez hacer que nuestras dosis sean las mínimas posibles. No confiarnos, ¿no? De que porque mi límite es 20, yo tengo que llegar a 20. No, no es así, ¿no? El límite 20 como medio es lo que no debemos superar. Si nosotros estamos por debajo, ¿no? Mucho mejor, ¿sí? Eso significa la optimización. Y eso es lo que está aquí, ¿sí? Dice que los límites, ¿no? Deben ser complementados con la optimización, ¿sí? Bueno, y para ello, ¿sí? Se establecen niveles de referencia. Es decir, si mi límite es 20 como promedio, al interno de cada instalación o al interno de cada procedimiento, establecemos que nuestros valores referenciales, o nuestros valores de restricción de dosis, pueden ser la mitad. Muy bien, entonces, trabajamos siempre en base a esa restricción de dosis, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tanto en el reactor RP10 como en la planta de producción de radiótopos, hemos adoptado, ¿no? 6 milisieverts al año. 6 milisieverts como promedio al año, ¿no?
Y eso hace qué cosa, de que permanentemente estemos, ¿no? Bajo esa vigilancia. ¿Cómo va nuestra dosis mensual? ¿Sí? De tal forma que si en algún momento estamos superando, ¿no? Esos valores referenciales, tengamos chance de que corrijamos oportunamente, no llegar a 20 para recién corregir, no, ¿ya? Bueno, ahora sí vamos a hablar de dos términos que aparentemente a veces lo usamos de una forma indistinta, ¿ya? Repito. Vamos a hablar de dos términos que en algunas veces lo hemos hablado de una forma indistinta, ¿sí? Conceptualmente son diferentes, ¿ya? Entonces, eso está aquí en esta pregunta que nos dice, ¿irradiación y contaminación significan lo mismo? La respuesta es no. Repito. ¿Irradiación y contaminación significan lo mismo? La respuesta es no. Veamos. ¿Qué cosa es irradiación? Dice, irradiación es estar cerca de una fuente que emite radiación. ¿Ya? Es estar cerca de una fuente radiactiva. ¿Ya? Entonces, eso lo estamos aquí ilustrando en esta gráfica donde vemos aquí hay un objeto que nos está mirando feo, ¿no? Y nosotros estaríamos ahí cerca de este objeto, ¿sí? Esto de acá representa la fuente radiactiva y nosotros estamos un poco ahí cerca. ¿Qué más nos dice? Que la fuente de radiación no está en contacto con la persona, ¿sí? Y esto se presenta, ¿no? En fuentes selladas, ¿no? Emisoras de radiación gamma y equipos rayos X, ¿ya? Es decir, en los equipos rayos X, tanto para el operador, el paciente, ¿sí? Ahí el riesgo es de irradiación. ¿Qué más? La irradiación concluye o es mínima al alejarse lo suficientemente de la fuente, ¿no? Entonces aquí viene una primera recomendación, ¿no? Mantenerse una distancia prudente respecto de la fuente o del equipo que está emitiendo esa radiación, ¿sí? Y finalmente, dice, un individuo que ha sido irradiado a una fuente externa de radiación no emite radiación, ¿ya? Aquí quiero también que quede bien claro, a veces no sé si lo hacen a veces por una broma, ¿no? Y eso, no sé si a algunos de los colegas que están aquí en curso les haya pasado, ¿no? Al menos a mí sí, en el momento cuando se enteraron que yo trabajaba para el IPEN y hay fuentes radiactivas, pensaban que también uno emitía radiación, lo cual eso es totalmente falso, ¿ya? Bien, nota, eh, el término irradiación también suele usarse como exposición, ¿no? Es decir, hablar de exposición o de irradiación, aceptemos lo que es el mismo concepto. ¿Estamos? Bien, entonces, ahora, ahora que ya sabemos qué cosa es irradiación, ¿sí? Vienen las medidas de protección contra la irradiación externa. Pues, ¿qué tenemos? Uno de ellos es el tiempo cerca de la fuente radiactiva, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Permanecer cerca de la fuente el tiempo mínimo necesario. Permanecer cerca de la fuente el tiempo mínimo necesario, ¿ya? Entonces, aquí vamos a referirnos a los trabajadores, ¿no? Un trabajador, obviamente, que necesita estar, digamos, frente a un dispositivo reactivo, frente a una fuente reactiva, ¿no? Un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, es que su trabajo hace de que tenga que estar cerca de una fuente radiactiva. Entonces, dice acá, para trabajos de mantenimiento, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Tener disponibles todos los elementos necesarios, ¿no? Como herramientas, procedimientos, personal calificado, ¿no? Y todo aquello que tenga que ver, ¿no? En que conozca bien, ¿no? Su trabajo, conozca la fuente radiactiva, ¿estamos? Tenga las herramientas adecuadas. Eso va a mejorar, ¿qué cosa?
de que el tiempo que va a necesitar estar cerca de la fuente sea la mínima posible, ¿ya? Aquí hay casos, y bueno, nosotros nos hacemos una autocrítica, ¿ya? Repito, en esta parte nosotros no nos vamos a hacer una autocrítica, ¿no? Ha habido casos donde vamos a hacer un mantenimiento, perfecto. Se programa el mantenimiento para tal día, a tal hora. ¿Quiénes van a participar? Tal y tal trabajador. Perfecto, todos estamos ya, todo listo ya para efectuar el trabajo de mantenimiento de un equipo o de una fuente radiactiva, ¿sí? Pero en el camino surgen, ¿qué cosa? De que recién estamos conociendo, ¿no? Los componentes que vamos a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que retrase nuestro trabajo. En otros casos, nos damos cuenta que nos falta una herramienta que no contábamos con que no estaba dentro de la planificación. Mientras vamos a buscar dicha herramienta, va pasando el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, más tiempo de exposición frente a la fuente, más dos estaríamos recibiendo. Entonces, eh, desde ese punto de vista, está orientado, ¿no? Esta recomendación, ¿sí? Y aquí estoy poniendo aquí un ejemplo para que ustedes se den cuenta, miren, ¿ya? Un ejemplo sencillo, no se trata de tantas operaciones matemáticas, ¿sí? Tampoco esto va a exmedir en el examen, sino que yo lo estoy poniendo a efecto de que podamos cuantificarlo, ¿sí? Dice que la dosis absorbida, ojo, la dosis absorbida tiene una dependencia directa con el tiempo, es decir, siempre hay una relación directa. A mayor tiempo, mayor dosis, ¿ya? Así que se entienda. Entonces decimos, un ejercicio dice, si la tasa de dosis que genera una fuente radiactiva en un determinado lugar es 12 milisievert hora, ya, repito, el ejercicio dice, si la tasa de dosis que genera una fuente radiactiva en un determinado lugar es 12 milisievert hora, pregunta, ¿cuál es la dosis absorbida de un trabajador que permaneció en dicho lugar durante 5 minutos? Es decir, tenemos una fuente altamente radiactiva, alguien lo ha medido con su detector y nos dice, mira, en ese punto, ¿no? La tasa de dosis es 12 milisievert hora, ¿sí? Ahora lo que queremos saber es cuánta es la dosis de un trabajador que estuvo ahí durante 5 minutos. Entonces, esta es la fórmula directa. La dosis es igual a la tasa de dosis por el tiempo. Efectuando operaciones, llegamos a que la dosis absorbida es de 1 milisievert, ¿ya? 1 milisievert, ¿ya? Entonces, con esto yo vuelvo a mi tablita. Miren acá. ¿Cuánto es mi dosis promedio anual? 20 milisievert. ¿Ah? Atentos. Miren, mi dosis efectiva promedio anual es 20 milisievert. Anual. ¿Ya? Y quiero que comparen con esto acá. En 5 minutos recibí la 20ª parte de todo un año. ¿Se dan cuenta? Miren, en 5 minutos, ¿no? El estar cerca a una fuente que tenía esta tasa de dosis, hemos recibido 1 milisievert, ¿no? Es decir, la 20ª parte de lo que pude recibir durante todo un año. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene mucho que ver con la planificación, ¿no? Si me demoro aquí, ya no 5 minutos, sino 10 minutos, obviamente mi dosis recibida va a ser el doble, ¿no? Entonces, ese es el análisis que aquí hacemos, ¿sí? Bien, pasamos al siguiente. Otro medio de protección, dice la distancia, ¿no? Entonces, ¿quién está, digamos, un poco más alejado de la fuente? ¿Sí? Obviamente que recibe menos dosis, ¿no? Entonces, la recomendación dice, siempre que sea posible, ojo, siempre que sea posible, ¿ya? Mantener una distancia adecuada respecto de la fuente, ¿sí? Sin restringir los trabajos que se tenga que realizar, ¿ya? Va a haber situaciones en las cuales no es posible alejarse, uno tiene que obligado a estar cerca de la fuente, ¿no?
Pues ahí manejamos el tiempo. Ahora veamos con la distancia. Y también tengo un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio, muy brevemente. ¿Ya? Dice acá, la tasa de dosis que genera una fuente radiactiva depende del inverso cuadrático de la distancia. Es decir, la tasa de dosis, ¿no? Con respecto a la distancia, es inversa y cuadrática. ¿Ya? Entonces, aquí estamos planteando un ejercicio muy breve, ¿sí? Dice acá, a medio metro, ¿no? A medio metro, la tasa de dosis que genera una fuente reactiva es 20 mililitros hora. Repito, a medio metro, la tasa de dosis que genera una fuente reactiva es de 20 mililitros hora. Pregunta, ¿cuánto será la tasa de dosis a 2 metros? En un momento estoy a medio metro, ¿no? A medio metro medimos que es de 20 milisievert. Ahora, si me alejo 2 metros, ¿no? ¿Cuánto será esa nueva tasa? Entonces, la fórmula es esta de acá. Esta es la fórmula, ¿sí? Introducen ustedes datos y van a encontrar que esa nueva tasa es de 1.25 milihora. Y aquí viene el análisis. Dice, en el segundo caso, vemos que al alejarnos 4 veces la distancia, la tasa de dosis disminuye 16 veces, miren. Entonces, miren, cuán importante es manejar adecuadamente la distancia, ¿ya? Y aquí es donde mayormente personal que trabaja con fuentes radiactivas, el luz y telepinzas es de suma importancia, ¿no? Es decir, en casos especiales donde hay dosis significativas, ¿no? De radiación, el medio que nos facilita, nos ayuda, es el uso de pinzas, ¿no? Y telepinzas a distancia, ¿ya? Bien. Y finalmente, vamos a hablar de los blindajes, ¿sí? Finalmente vamos a hablar de los blindajes, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? No. Dice la recomendación, usar barreras físicas para atenuar, ¿ah? Acá no dice eliminar, sino atenuar, ¿no? Menguar, ¿no? La radiación. Entonces, ¿cuáles son esas barreras físicas? El uso de plomo, concreto, ¿no? También mandiles plomados y otros dispositivos de materiales de alta densidad. ¿Estamos? Eh, en la manipulación de fuentes radiactivas de uso industrial, ¿sí? El blindaje se aplica al equipo mismo, ¿ya? Vamos a ver la siguiente lámina, a ver, por favor. Ahí tenemos, miren, ¿sí? Para fuentes selladas, no, para fuentes de uso industrial, el blindaje se aplica a la fuente misma. Quiero que vean aquí. El primero es un dispositivo que se usa para sacar radiografías, ¿no? A estructuras metálicas. Repito, en esta imagen de la izquierda, ¿sí? Es un equipo que internamente contiene una fuente de iridio, ¿no? Se usa para hacer tomas radiográficas de estructuras metálicas, ¿no? Mayormente en soldaduras, para inspeccionar la calidad de las soldaduras, ¿sí? En esta otra imagen de aquí tenemos un dispositivo, un medidor nuclear. Miren, quiero que vean, la fuente propiamente dicha es una cápsula muy pequeña, ¿no? Y el mayor volumen es blindaje, plomo. Es más, aquí tienen, ustedes ven aquí, es como una especie de una válvula, una compuerta, que cuando está girado, ¿no? Atenúa la radiación. La fuente sigue emitiendo, ¿no? Pero como está bloqueado, entonces ya el equipo está seguro. ¿Estamos? Queremos que el equipo empiece a operar, se gira esta válvula, esta compuerta, y la radiación, ¿no? Sale hacia el objetivo de donde uno quiere irradiar. En el caso de las aplicaciones médicas, el blindaje se aplica tanto para el equipo como también para el operador. Ahí sí, en ese caso sí, bueno, pues amerita el uso de mandiles plomados. ¿Por qué? Porque la radiación que sale, ¿no? El paciente mismo es un centro dispersor de radiación, ¿sí?
parte de la radiación, ¿no? Traspasa el paciente, se obtiene la imagen y otra parte se dispersa hacia el operador. Entonces, en ese caso sí, el blindaje está aplicado a la persona, ¿ya? Bien, ahora sí hablemos del otro término. Seguía la pregunta, ¿no? Dice, irradiación y contaminación, ¿significan lo mismo? ¿No? La respuesta ya lo tienen ustedes, ¿no? Es no. ¿Qué cosa es contaminación? Presencia de sustancias radiactivas en lugares no deseados. Puede ser la piel, la ropa, los pisos, las mesadas, los manubrios, ¿no? Bien, cuando a veces hay contaminación, se contaminan hasta los celulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguna persona, ¿no? Algún trabajador operó de un modo no correcto, se contaminó las manos, contaminó el celular, contaminan los teclados, los manubrios, los teléfonos, y por todos lados se va diseminando esa contaminación, ¿no? Entonces, esa es la definición de contaminación, ¿ya? Decimos acá, en la contaminación, la fuente de radiación sí está en contacto con el objeto o persona, ¿no? Si es a nivel externo, hablaremos de una contaminación externa, ¿no? Y si por alguna circunstancia ha sido incorporado dentro de la persona, hablamos de una contaminación interna, ¿sí? ¿Qué más? Dice, la contaminación concluye cuando se ha retirado la sustancia contaminante del objeto. En el caso de contaminación externa, es más fácil de retirarlo, pues, ¿no? Uno es cambiando la indumentaria, lavando, ¿no? Externamente con jabones convencionales, ¿sí? El problema viene con la contaminación interna, ¿no? Y eso es lo que se tiene que evitar, ¿vamos? Bueno, pasamos. Y aquí les presento un resumen, un breve resumen, sí, un resumen gráfico para que nos ilustre, ¿no? Eh, Nos dice, cuanto menos tiempo esté uno cerca de una fuente, menor radiación recibe. ¿Qué más? A mayor distancia de una fuente, menor radiación recibe, ¿no? ¿Y quién usa blindajes o está detrás de un cobertor, de un protector de material denso? También menor radiación recibe. Entonces, eso no, tienen ustedes que entenderlo bien, bien. ¿Cuáles son los medios de protección radiológica? Tenemos tiempo, distancia y blindaje, ¿ya? Repito, ¿cuáles son los medios de protección radiológica? Tiempo, distancia y blindaje, ¿sí? Y en esta otra imagen nos ilustra, ¿no? Para no confundirnos, irradiación y contaminación. Si bien es cierto, son conceptos que están asociados, pero no son lo mismo, ¿ya? Y aquí hemos puesto esta ilustración, ¿no? Que es más común para uno, ¿no? En la irradiación, uno está recibiendo energía que viene del exterior. Y en la contaminación, es que parte de ese material con contenido radiactivo se ha posado en nuestro cuerpo, ¿sí? Y aquí ustedes ven estas dos imágenes, creo que es mucho mejor que a veces decirlo en palabras, ¿sí? Bien, eh, vamos a hablar brevemente de los fundamentos de seguridad física, ¿sí? Hasta aquí hemos terminado la parte de seguridad radiológica, ¿ya? Ahora hablemos un poco de la seguridad física, ¿sí? ¿En qué consiste la seguridad física? Acá dice, consiste en prevenir el uso no autorizado de fuentes de radiación, ¿no? A efecto de evitar situaciones accidentales. Entonces, eh, seguridad física, decimos, es evitar el uso no autorizado de material radiactivo, ¿no? Eh, ¿Con qué objetivo? ¿No? ¿Qué es lo que nos conlleva, ¿no? A tener un buen sistema de seguridad física, ¿no? Dice, evitar la retirada no autorizada de materiales o fuentes radiactivas. ¿Qué más? Si en el caso que, bueno, pues no fue tan adecuada la seguridad física y se llegaron a
a perder, ¿no? O a robar fuentes radiactivas es recuperar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque estas fuentes radiactivas en poder de personas que no conocen cuáles son esas medidas de protección radiológica, pueden desencadenar situaciones de accidente muy graves. Repito, ¿no? El objetivo es evitar la retirada no autorizada de materiales radiactivos o de fuentes radiactivas, ¿no? Pero en caso de que por alguna circunstancia una fuente se llegue a perder o pueda ser robada, el otro objetivo es recuperarlo lo más pronto, esa fuente radiactiva. ¿Por qué? Porque estas fuentes radiactivas en manos de personas que no conocen de protección radiológica puede desencadenar en situaciones, ¿no? Graves de accidentes. ¿Estamos? También tiene que ver con la prevención de actos de sabotaje, ¿no? Y en caso de que eso pueda ocurrir, ¿no? Debemos estar bien preparados para mitigar esas consecuencias de un acto de sabotaje, ¿sí? Vamos a introducir algunos conceptos, ¿ya? Que nos ayudan un poco más a entender lo que es la seguridad física, ¿sí? Decimos, ¿qué se entiende por un adversario? ¿Ya? ¿No? Adversario desde el punto de vista de la seguridad física. No dice aquí. Adversario es cualquier persona o grupo de personas que tenga la intención y la capacidad de cometer un acto doloso. ¿Ya? Entonces, esto tiene mucho que ver con, digamos, con la inseguridad que está actualmente viviendo, ¿sí? ¿Hay grupos maliciosos que tienen esa mala intención? Obviamente que sí, ¿no? Entonces, sí lo hay. ¿Tienen la capacidad para burlar cualquier sistema de seguridad física? Obviamente, pues, posiblemente lo tengan, ¿no? Entonces, frente a esta situación real que se vive, es que los sistemas de seguridad física deben estar bien reforzados, ¿ya? ¿Qué es lo que podría suceder, no? ¿Qué es lo que podría suceder con estos adversarios, no? Uno, robo de material radiactivo, ¿no? Sabotaje en una instalación, ¿sí? Y, bueno, existen tres tipos de adversarios. ¿Estamos? Adversarios externos, es decir, personas ajenas a la instalación. Y esa es la gran mayoría, ¿no? ¿Qué más también? Hay adversarios internos, ¿no? Es decir, en toda instalación, en toda institución, lamentablemente, ves, no todos pensamos por igual, ¿sí? No todos tenemos esas mismas sanas intenciones, ¿sí? ¿No? Puede haber alguna persona que, ¿no? No sabemos el motivo, pero que lamentablemente a veces tiene una mala intención, ¿no? Sobre la seguridad de la institución misma. A esto se le llama los agentes internos o insiders, ¿no? Y como también puede haber una confabulación entre ambos, agentes externos y agentes internos. Y este también es lo más peligroso, ¿no? Eh, no voy a ahondar mucho más en esto porque no es mi tema, ¿sí? Es tema, digamos, de otros especialistas, pero de todas maneras lo ponemos como parte del desarrollo de este temario, ¿sí? Miren, algunos actos dolosos, ¿sí? Eh, que podrían conllevar, ¿no? A situaciones lamentables. Esta imagen de la imagen superior derecha, ¿sí? Es una ilustración de lo que ocurrió en un metro en Francia, ¿sí? Personas que
poseían una fuente radiactiva, quisieron causar, ¿no? Un desorden social, ¿no? Y debajo del asiento, ¿no? de un vagón, sembraron ahí una fuente radiactiva. Imagínense cuántas personas, ¿no? se vieron expuestas a esa fuente radiactiva, ¿no? El que estaba sentado directamente y los que iban ahí en los asientos adyacentes, ¿no? Esto ha sido un caso real que ha pasado, ¿no? ¿Cómo llegó esa fuente radiactiva? No se sabe, ¿sí? ¿Qué más? También puede haber que eh, juntamente a un material radiactivo, ¿sí? Y asociado con explosivos caseros, eso, eh, puedan hacerlo estallar en algún lugar de congregación pública y con ello causar un desorden social, ¿sí? Esto de acá es lo que se conoce como el nombre de las bombas sucias, ¿sí? Dispositivos de dispersión radiológica, ¿no? Si puede que explote, no, es una bomba sucia. O también puede ser no explosivo, ¿no? Simplemente lo diseminan por algunos lugares públicos y con ello causar todo un desorden social, ¿no? Hay otros actos, ¿ah? Y todavía los más delicados, ¿ah? Miren, ¿se imaginan que una fuente radiactiva, ¿no? sea colocado en un vertedero de agua, ¿no? Imagínense en un reservorio, ¿no? Y esa agua contaminada con material radiactivo eh, llegue a poblaciones. Entonces, estas son situaciones que se tiene que evitar, ¿no? Y para ello eh, se debe contar con un robusto sistema de seguridad física en toda instalación, ¿no? donde hay material radiactivo. ¿Ya? Ojo, hablamos de material radiactivo, ¿sí? Aquí a los equipos rayos X, sí, no, eso sí, no tienen que ver. ¿Por qué? Porque los equipos rayos X solamente emiten radiación cuando están encendidos. Cuando lo apagan el equipo rayos X, es como cualquier artefacto, ¿ya? No es radiactivo. Solamente es radiactivo cuando eh, está encendido, ¿sí? Esta parte aplica para sustancias radiactivas, ¿ya? Para material radiactivo. Miren, otra situación aquí, ¿no? Estas fuentes son apetecibles por aquellos grupos eh, que se dedican al terrorismo nuclear. Obviamente que sí, ¿no? Entonces, esta sí es una unidad de cobalto, ¿no? Cuya fuente está en esta parte, ¿no? En el cabezal. Esta fuente radiactiva, ¿no? son altamente riesgosas si es que salen de control, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Un dispositivo en cuyo interior hay material reactivo, plutonio, ¿ya? El plutonio, ojo, el plutonio es un elemento pesado y es un emisor alfa puro. Ojo, es un emisor alfa puro, ¿no? Eh, y muy difícil de detectarlo. Uno puede estar paseando cerca a la fuente, ¿no? Con un detector de alta sensibilidad y no lo va a detectar. ¿Por qué? Porque el plutonio, repito, el plutonio 210 es un emisor alfa puro y por lo tanto se necesita de eh, mucho conocimiento, ¿no? Para poder detectarlo, ¿no? Es más, ahí se necesita que el detector esté en contacto con el material propiamente dicho. Por fuera del blindaje, no va a leer nada, ¿sí? Y aquí en esta otra imagen tenemos una fuente de cesio. El cesio, por su característica, ¿no? Su presentación física es una sal, cloruro de cesio, ¿no? Y altamente dispersable, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos son elementos como para, junto a un explosivo convencional, tranquilamente puedan causar todo un desorden social, ¿no? Y luego del desorden social viene eh, el impacto económico, ¿no? De eso vamos a hablar el día de mañana cuando hablemos del accidente reloj de Goiânia,
¿sí? Bueno, funciones de un sistema de seguridad física. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un sistema de seguridad física? Aquí son tres, ¿ya? Muy brevemente. La detección, el retardo y la respuesta. Es decir, detección, todo aquel sistema o aquel dispositivo que me permita a mí detectar la presencia temprana de un adversario, ¿sí? O de toda actividad que implique que algo malo está pasando y que en algún momento, eh, estas fuentes radiactivas van a ser retirados sin ninguna autorización. ¿Estamos? Entonces, primeramente la detección. Muy bien. El retardo. El retardo implica qué cosa? Obstaculizar, ¿sí? Las acciones del adversario. Entonces, aquí entra a tallar todo aquel sistema de seguridad, ¿no? Como por ejemplo, candados, ¿sí? Enclavamientos, eh, paredes, vallas, ¿no? Vallas, ¿no? De todo tipo, ¿sí? Desde paredes de alambrado hasta búnkeres robustos, de tal forma de que si el adversario quiere ingresar, ¿no? A llevarse una fuente radiactiva, ¿no? Por lo menos tenga un retardo y permita la detección y la activación de los agentes de respuesta, ¿no? Y en los agentes de respuesta está pues todo lo que tenga que ver con la policía, ¿sí? De tal forma que neutralice, ¿no? El accionar de los adversarios, ¿sí? Y aquí nos dice muy bien, nota, un sistema de seguridad física consta de tres componentes: personas, procedimientos y equipos, ¿ya? Todos estos componentes están integrados y sirven para abordar las tres funciones de seguridad. Es decir, si no hay personas, por más que existan cámaras de vigilancia, alarmas, ¿no? Llegado el momento, ¿quién actuaría como medida de respuesta? ¿Sí? Entonces, siempre están los tres ligados y los tres tienen que funcionar a la perfección. ¿Sí? Pueden haber de repente personas y equipos, pero los procedimientos no se conocen. Entonces, ¿de qué vale que existan muchas personas si al final, en el momento que tienen que actuar, no saben cuáles son las medidas que tienen que tomar para neutralizar al adversario? Entonces, repito, en esta parte, siempre son estos tres componentes, tienen que funcionar a la perfección, ¿sí? Muy brevemente, vamos a hablar aquí, ¿no? De lo que habíamos hablado de estas tres funciones: la detección, el retardo y la respuesta, ¿no? La detección, ¿no? ¿Para qué se hace? Detectar intrusos, ¿no? Comunicar a través de alarmas, ¿no? Se evalúa la alarma, ¿no? Y se ve, ¿no? Se bloquea el control de ingreso. En el retardo, está orientado al uso de barreras físicas, vallados, cerraduras, ¿no? Guardias, enclavamientos. Y en la respuesta, todo lo que tenga que ver con la interceptación del adversario, ¿sí? Neutralizar su accionar. Bueno, tampoco es, digamos, podemos exagerar, ¿no? En cuanto a la medida de seguridad. Se tiene que ver un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que proteger? Estudiar al adversario, ¿no? Y ver hasta cuánto de equipamiento necesitamos, ¿no? Y eso se conoce como defensa en profundidad. Dice, la defensa en profundidad representa una serie de medidas de seguridad, ¿no? Cuando se implementan de manera integrada, ¿no? O lo que compensa por las ventajas o limitaciones de una única medida de seguridad, ¿no? Entonces, repito acá, eh, se tiene que evaluar bien, ¿no? Uno, el riesgo, ¿no? El adversario, ¿no? Y ver con cuánto uno de equipamiento cuenta, ¿no? Para hacer frente a ese adversario desconocido, ¿sí? ¿Qué más? Dice acá, por ejemplo, una serie de sensores de movimiento
o de detección de intrusiones que utilicen tecnologías diferentes ofrece una mejor cobertura del objetivo. Es decir, aquí eh, recomienda el uso de sensores de movimiento, ¿no? De diferentes tecnologías, ¿sí? Si falla uno, por lo menos el otro que siempre esté operativo, ¿ya? Por eso dice, es recomendable emplear sensores complementarios, ¿no? Que utilicen principios diferentes, ¿sí? Bien, ¿qué más? Protección equilibrada. ¿Qué nos dice? La protección equilibrada evita que el adversario encuentre un punto débil o una ruta vulnerable, ¿no? Por ejemplo, poco o nada se lograría colocando robustas cerraduras si las puertas son de material ligero, ¿no? Entonces, todo tiene que estar bien equilibrado, ¿estamos? Y eso lo recarga aquí, donde dice suficiente protección, pero no demasiado, ¿no? Dice, se debe evaluar lo que se quiere proteger, ya que a mayor protección, mayor son los costos de operación y mantenimiento de los equipos y personal de vigilancia, ¿no? Aquí quiero hacer también un poco de, ¿no? A modo personal, ¿sí? Eh, una, una crítica, ¿no? A veces optamos por las mejores tecnologías, ¿sí? Pero una mejor tecnología también implica ¿qué cosa? Un mantenimiento periódico. Y si no tenemos el suficiente personal, el suficiente entrenamiento del personal para hacer el mantenimiento de esas tecnologías, en algún momento, ¿no? Toda la instalación que uno tenga va a sufrir algún deterioro, alguna avería, ¿sí? Y al final nos quedamos sin nada. ¿Por qué? Por no haber hecho el correcto mantenimiento y oportuno, ¿no? O a veces dependemos hasta de un servicio de mantenimiento, ¿no? A veces estos servicios de mantenimiento cuestan más que la misma instalación. O cuando queremos hacer reparación del equipamiento, nos dicen, no, esta tecnología ya, ya ha sido cambiada por otra tecnología. Te sale más barato cambiar todo tu sistema de detección que el mismo mantenimiento, ¿sí? Entonces, a eso va eh, mi comentario, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya casi finalmente, eh, debe haber una relación mutua entre seguridad radiológica, o también llamada seguridad tecnológica, y seguridad física, ¿sí? Veamos, entre ambos hay una diferencia, sí lo hay, pero ambos tienen que estar de una forma integrada. ¿Qué nos dice? Seguridad radiológica, dice, consiste en la prevención de situaciones de exposición inadvertida e innecesaria. Repito, seguridad radiológica consiste en la prevención de situaciones de exposición inadvertida e innecesaria respecto de los equipos o fuentes de radiación ionizante, ¿no? Entonces, en otras palabras, la seguridad radiológica implica ¿qué cosa? Proteger a las personas, ¿no? De las fuentes radiactivas. En cambio, la seguridad física consiste en prevenir el uso no autorizado de las fuentes. Es decir, aquí, en seguridad física, es proteger a la fuente, más bien, de un adversario. Lo repito, seguridad radiológica, aquí es proteger a la persona de los daños que podría ocasionar la fuente. En cambio, en seguridad física consiste en proteger a la fuente, ¿no? De los actos maliciosos de los adversarios, ¿sí? Y finalmente se recalca aquí, dice, las medidas de seguridad tecnológica y la de seguridad física tienen en común, ¿cuál? Proteger la integridad de las personas, ¿no? Y el medio ambiente también, ¿no? Por lo tanto, las medidas de seguridad tecnológica y física se aplican de forma integrada, de modo que las medidas de seguridad física no comprometan a las de seguridad tecnológica y las medidas de seguridad tecnológica no comprometan a las de seguridad
física. Es decir, eh, ambas seguridades deben ser complementarias, coordinadas, ¿no? De tal forma de que podamos cumplir ambas seguridades, ¿ya? Me explico aquí, aquí me explico un poco. A veces queremos ser muy seguros en la parte de física, ponemos candado a todo, ¿estamos? Y descuidamos la parte radiológica. ¿Qué pasaría si una persona, ¿no? En una situación de un incendio, ¿no? En un sismo, se queda atrapado dentro de una instalación, ¿no? Por ejemplo, en un sismo, se bloquea la energía eléctrica. ¿Qué más? Eh, Puede desencadenarse en un incendio, ¿no? Y la persona está atrapada, ¿no? Desde el punto de vista radiológico, eh, va a sufrir daños, ¿sí? O sea, ahí el ejemplo es que reforzaron mucho la seguridad física y descuidaron la seguridad convencional y con ello también la seguridad radiológica. ¿Estamos? Finalmente, les presento esta gráfica en donde nos habla de las dos seguridades, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos aquí una fuente radiactiva y una persona. ¿Quién está en riesgo? Es la persona. ¿Sí? La persona está en riesgo aquí. ¿Cómo lo protegemos? A través de barreras de protección. Entendido que en esta barrera de protección no solamente veamos las paredes, ¿no? No solamente veamos los blindajes, sino aquí está todo, ¿no? Uno, de que esta persona tiene que estar capacitada, entrenada para operar fuentes reactivas. ¿Qué más? Debe contar con procedimientos, ¿no? En la cual nos digan cómo operar una fuente reactiva. También barreras de tipo administrativo, ¿no? No toda persona, ¿sí? Puede ingresar en una instalación donde hay fuentes reactivas, ¿no? Tiene que conocer el riesgo, ¿no? Y así hay más medidas de protección. Entonces, eso se llama seguridad tecnológica o seguridad radiológica, ¿sí? En este otro caso, aquí también tenemos una fuente reactiva y una persona. Aquí, en riesgo, ¿quién está? Está la fuente, ¿sí? La fuente. Y ese riesgo, su propio nombre es amenaza, ¿no? Eh, Esta fuente reactiva, existe una amenaza latente de que alguien pueda desde afuera venir y llevarse la fuente, ¿no? ¿Cómo se protege? Igual, a través de barreras de protección, ¿no? Y en esta barrera de protección están el uso, pues, de vallados, candados, em, eh, y más medidas, ¿no? De seguridad. Incluso aquí también tiene que ver mucho, ¿no? Con la selección del personal que trabaja en seguridad física, ¿no? Es decir, la probidad del personal, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de adversarios, hablamos de adversarios externos y también de adversarios internos, es decir, personas que desde adentro podrían facilitar hacia una persona de afuera, ¿no? El hurto de alguna fuente radiactiva. Entonces, estas cosas son muy delicadas, por eso decía, ¿no? Yo no conozco muy bien esta parte, pero son muy delicadas y quienes tienen esa responsabilidad, obviamente que tienen que tener todos estos en cuenta, ¿no? Para implementar un buen sistema de seguridad física, ¿sí? Es más, yo me atrevería a decir que en esta segunda parte es mucho más delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque a este señor llamado adversario no lo conocemos, ¿no? No lo conocemos, no sabemos cuál es su capacidad, ¿no? Que en algún momento venga, ¿no? Y se lleve fuentes reactivas, ¿no? Y mucho menos sabemos cuándo nos va a visitar, ¿se dan cuenta? Entonces, pero la amenaza sí está ahí latente, ¿no? Bien, estos son los dos sistemas de seguridad radiológica y seguridad física, ¿sí? Y con ello, bueno, nos vamos a ir a un descanso y nos encontramos dentro de 10 minutos, ¿les parece? Salvo si hubiese alguna pregunta aquí. A ver, por favor.
¿Tienen alguna pregunta? Sí, bueno, me dijeron, ya, bien, gracias. Entonces nos encontramos en 10 minutos, ¿ya?